Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis. ¿Cómo estás, carnal? Muy bien. ¿Todo chido? Sí, pinche calor está de la madre. Sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues así nos tocó. Igual, también para poner un poquito más de conciencia justamente de lo que vienes a hablar ahorita con tu proyecto. Estamos al mood, sí. Entonces, qué chido que andes por acá. Y también qué chido la banda que hicieron clic para checar este contenido. El día de hoy estábamos con Jalil Cervantes, con quien consideramos que estamos listos para esta conversación. Y qué chido que, bueno, qué chido por la parte de que tenga que ver con el tema, que es de la chingada el tema en sí, pero bueno, sí. La parte del cambio climático. Tú tienes un proyecto que ahorita vamos a tratar de conocer un poco más a fondo, que busca concientizar esta relevancia que toma justamente toda la banda que ahorita está sudando como puerco y pues está preguntando por qué está pasando esto. Justamente es uno de los efectos, ¿no? Es totalmente el mood, ¿no? O sea, de repente la banda como que a veces como que naturaliza mucho este rollo de que pues sí hace mucho calor, pero como que si te fijas es como una instancia que se queda ahí, ¿no? O sea, es una reflexión súper vaguísima. Se convierte en meme del que tiene calor, tiene frío y realmente no ves el trasfondo que hay, ¿no? No, y fuera del mame que está poca madre para todos y que nos hace mucho cotorreo a todos y está cagadísimo, pues creo que a todos nos atañe el rollo de solucionar parte de eso, ¿no? Entonces la intención del proyecto Biocao, que es música hecha de plantas en peligro de extinción en el estado, es una idea para sensibilizar a la raza respecto al cambio climático, ¿no? Y que pues acordarse que, por ejemplo, las emisiones que tienen las altas industrias y sobre todo la automotriz y la minera, es decir, las que emiten más del 60% de la contaminación, no lo digo yo, son los datos científicos de las ciencias ambientales, de organizaciones que se dedican a eso. Es un poco como para recordar ese rollo y reflexionar en nuestros hábitos de consumo, porque fíjate, mi Richie, que si bien uno sabe que cambiar su cepillo de dientes por uno de bambú no soluciona una chingada, ¿no? Pero me parece bueno, como sí recordar que todos estos hábitos y esa reflexión mayor de reconsiderar el modelo económico, pues es lo que nos va a dar viada para que sigamos teniendo áreas verdes, ¿no? Pues más para que sigamos existiendo, güey. Ni siquiera te vayas a esa parte de eso. O sea, y como dices, realmente sí, el que yo me lave los dientes con un vaso de agua o que tenga un cepillo de bambú o recicle, posiblemente tú digas, yo no lo voy a cambiar, pero si lo replicas, o sea, si lo que tú estás haciendo lo empieza a hacer más banda, obviamente tiene que haber un cambio positivo. Claro que sí. Para entender un poquito más tu background, tú eres licenciado en arte contemporáneo. Ajá, y maestreante en Historia del Arte Mexicano en el posgrado de Ciencias del Hábitat de la Universidad Estuviste Autónoma. acá en la Autónoma. Ok, pero tienes ya un poco de trayectoria, vi que en tu currículum tuviste que ver algo acá en Boston, me parece. Sí, varios estudios ahí por el extranjero, también de la Universidad de Barcelona, de arte sonoro, pues ahí. Algo con el MoMA de Nueva York también, estoy entendido, ¿no? Sí, de arte, una capacitación de arte contemporáneo y de arte moderno a cargo de Lisa Mazzola en Nueva York. Ok. Entonces por ahí. Y a partir de ahí empiezas a generar un proyecto musical, una experiencia sonora, si lo podemos denominar de esa manera. Sí. Que es es llevar a través de una interfase MIDI cuestiones de... ¿Son vibraciones? ¿Qué son la parte de la planta? Son ritmos circadianos. Ese es un concepto que proviene de la biología. Ok. Los ritmos circadianos son, digamos, como los ciclos biológicos internos que tiene la planta. O sea, es su proceso, el proceso natural que ella tiene. Tú lo identificas a través del MIDI y lo conviertes en... ya lo sintetizas, por así decirlo. Exacto. Y se combina y se hace una pieza musical como tal. Digamos como que esa es como que la parte como fenomenológica, muy tangible de la planta tal cual, registro, y como que el factor artístico en donde yo intervengo es la síntesis modular, que es filtrarlo por sintetizadores. Perfecto. Entonces digamos como que ahí está interpretarlo. El toque artístico, exacto, ¿no? O sea, hay una cosa fidedigna que yo trato de respetar al máximo, pero ahí en la manipulación que yo tengo de los sintetizadores como que se da mi propuesta, ¿no? Pero no deja de ser como fidedigna de que estás escuchando la planta, o sea, no sí, la estoy... Tú eres nada más el interlocutor, por así decirlo. Y este proceso lo llevas... Específicamente estaba checando con plantas endémicas, con plantas de aquí de San Luis y que están dentro de una norma que las protege por estar en peligro de extinción. ¿Es correcto? Ambas, sí. Es una que se llama la NOM 059, que es de la Semarnat, una secretaría del gobierno de México. Hizo una actualización en el 19
Pero la que yo tomé fue la del 2010. Entonces esta lista tiene animales y flora y fauna de todo México. Y 27 de las que yo agarro en todo el registro son las que están hechas en las rolas que están ahí colgadas, ¿no? Y tiene el sentido, obviamente, haciendo el 360 del proyecto de por qué eliges estas plantas. El 27 rollo es dices eso. que son. 27 fueron las que yo registré. Ahorita Has liberado 2 o 3, ¿no? Hay 3 álbumes listos que ya están ahí cachadas en Spotify. Ajá. Pero en diciembre sale el último con otras 5 rolas. Entonces en total van a haber 27. Ok. Que son las que yo registré en el Izotán. Que es un jardín botánico que, digamos, recrea estas condiciones de uso de suelo de las especies. Ok. Entonces el trabajo del ingeniero Francisco Sánchez Barra, que es el encargado de este jardín botánico, un biólogo del Instituto de Zonas Desérticas. Es el jardín botánico de la uni. El que está enfrente al parque. Va. Ese Merengas. Ok. Ahí está el lugar y el lugar está súper chido, ¿no? Porque, digamos, dentro de toda esta vastez de concreto y de calor y de puros coches, está ahí como que ese pequeño oasis, ¿no? Que preserva especies de cactáceas de todo el estado. Entonces, digamos que el trabajo que hacen ellos, que es tremendo, del ingeniero y de todo su equipo, recolectan las especies, por ejemplo, donde saben que están en peligro, las extraen y las reproducen en el jardín. Entonces es como topas este pequeño como búnker que tienen en la Antártida, o creo que es en Europa, de semillas, por si llega que llega el apocalipsis, entonces hay manera de germinar. Así lo interpreto, porque esta es una manera en la que como que preserva toda la flora local, ¿no? Qué chingón. Entonces ahí creo que se da un rollo interesante también, más allá como de esta reflexión, digamos, muy, muy global y muy importante de la conciencia climática, atañe a este rollo de la identidad potosina, ¿no? O sea, creo que da como ese doble background, ¿no? Y oye, esta interpretación que haces tú de los procesos vivos de la planta, entendemos la parte del concepto de llevarlo al proyecto y de cerrarlo, o más bien de encuadrarlo en estas plantas y por qué de las plantas, pero ¿es factible con cualquier planta? ¿O si hay un tipo específico de planta que solamente te puede dar esta interpretación? Es factible con cualquier tipo de especie de vida que transmita electricidad. Cualquier ser vivo. Si yo cacho el registro contigo, o si te tomo de la mano, y ahorita lo agarramos con nuestro compañero operador, va a sonar muy distinto a que si lo hiciéramos de manera individual. Porque justamente el rollo es eso, es cómo le hacemos para que esa reflexión sea contundente, ¿no? Y no sea como nada más esta estetización medio chubby, medio asteric, ¿no? O sea, que está chido el cotorreo, sí, ¿no? Claro. Y se vale, pero, o sea, la idea es que sí tenga una reflexión más allá. Sí, de lleno, porque luego siento que luego de repente muchos proyectos como que caen en este rollo medio hipismo, y como te digo, está poca madre el mame y el cotorreo, ¿no? Pero pues no se trata de eso, ¿no? O sea, el rollo es que suscite cierta reflexión. El arte tiene que servir para algo, ¿no? Sí, tiene que generarte. Y también entiendo la parte de tener que delimitar. A final de cuentas, sí, muchas veces uno como creador, como artista, en este caso como intérprete, como lo quieras mencionar, pues obviamente la idea es generar el mayor mensaje posible, quizá, ¿no? Y decir, bueno, quiero hablar de esto, quiero concientizar esto, y quiero tener sobre la mesa esto. Pero muchas veces, pues también es como, bueno, dude, hazlo por pasos. Quizá a lo mejor por eso sirve un poco cerrarlo a las plantas, o cerrarlo a una interpretación musical, o irte a diferentes plataformas que te brinden medios para poder expresar el mensaje que quieres dar. Y no está peleado con. Es como, por ejemplo, yo antes era rescatista, güey. O sea, yo buscaba animales. O sea, no buscaba. Me encontraba animales de la calle y les echaba la mano y listo, ¿no? Y de repente en las charlas con los compas, en las pedas, se hacía la controversia de... bueno, y si rescatas animales, ¿por qué no ayudas a los niños de la calle? Y es como, no tiene que ver una cosa con la otra, o sea, no es contra, no tiene por qué. Si yo hago esto, estoy diciendo que lo demás no es relevante, ¿no? Y no te está deslegitimando la buena acción que tú estás haciendo, no le quita el valor a lo que estás haciendo. Porque se sabe que pues, todos tenemos un cierto alcance real. Pero es a lo que voy, que de repente encuadrar la visión de algo, ya sea un proyecto artístico o una función social, si la quieres ver así, el encuadre funciona por algo, por tus propios límites y por tus propios recursos también incluso. Y porque te interesa algo más allá de ti. Exacto. Y eso se me hace muy chido lo que haces tú, Richie, y lo que hace también toda la gente que tiene esta vocación de no solo verse a ellos mismos como el centro del mundo,
se sabe que todos lidiamos por esas adversidades del esquema económico y de desigualdad y de buscar trabajo, cosas que a todos nos enlazan y nos abrazan. Pero me parece muy chido que dentro de todas esas cosas que a todos nos dejan como adversidad, dejas tú un espacio para dedicarle el pensamiento a los otros. Sin pedo. Porque ahí creo yo que es donde es el mayor engrane del modelo económico, desde la división de pensar que el individualismo forja todo. Y la neta es que no. No. O sea, la verdad es que no, es una pinche fantasía. Justo en ese sentido de la comunidad es uno de los ejes con los cuales construimos este hub. Qué chido. Con el hecho de decir, a ver, tenemos la opción de brindar un espacio a nuestro parecer de calidad para proyectos, no nada más musicales o no nada más artísticos, proyectos con agenda, proyectos que generen alguna discusión que se ponga sobre la mesa y que en algún punto a 1000, 600, los que digas de espectadores les va a generar algo y para el creador o para el artista va a significar que puede dar a conocer ese mensaje. Y justamente con eso, uno de los ejes por los que hicimos este hub. Es que creo es de lo que se trata. Por ejemplo, pienso en las radios comunitarias indígenas, ¿no? Que por ejemplo tuvieron ese gran alcance en el surgimiento del STLN en los 90s, ¿no? Es decir, esos espacios son como muy importantes porque luego de repente a muchos creadores y también a los artistas como que creo que confunden esta cosa como de que la masividad legitima el mensaje, ¿no? Ok, sí. Es como el de si la fama fuera el éxito, ¿no? Ajá, y it's not the main deal. O sea, el caso es que esa cosa tenga sustancia. Exacto. O sea, que tenga algo que decir y que le abone a las personas. Porque no tiene caso que en ese mass media llegue en fast track en 3 segundos y se vuelva trend en Indonesia en todos lados y no te está diciendo nada. O sea, y mañana ya no está, ¿no? Oye, carnal, y bueno, retomando un poco el tema del proyecto. Lo estuve checando. Es una experiencia, literalmente una experiencia sonora como tal, ¿no? O sea, sí lo puedes, o sea, o como tú, si en términos de un género musical o de un proyecto musical, ¿cómo lo podrías describir? Bueno, yo como vengo de las dos ramas, o sea, tanto del arte contemporáneo como de la música, la verdad es que lo concibo más como una especie de registro del patrimonio sonoro. Ok. Desde mi propia concepción. Pero se sabe que luego muchas veces en estas propias fronteras del arte los límites no son como muy, muy claros. Y se puede interpretar como música porque de alguna manera hay una enunciación, hay cromatismos, hay escalas, es decir, hay esa cosa que existe, pero lo definiste muy bien, también yo lo concibo como una experiencia sonora, ¿no? Y aparte también identifiqué un factor entre los tracks, todos están en los 6 minutos. ¿Es sí. A propósito o...? Eso es una cosa, esa sí no es una cosa como tan ontológica, eso fue más una cosa como factible de hacer el registro. Ok. Ajá, porque en la correspondencia a la hora de estar haciendo como el scouting de ponerle los sensores a todos, se calientan los sensores. Va. Entonces es una cosa como más técnica, okay. ¿no? Hay que dejarle ahí. Y luego además cactáceas que están a pleno sol. Pues, exacto. Oye, ¿y dónde has tenido chance de presentar este proyecto? Digo, aparte de la difusión que tienes digitalmente. Se presentó como pieza del mes en el Museo de Arte Contemporáneo, en el marco del Día Internacional de los Museos. Ok. Que es convocado por la ICOM, que es la Institución Internacional de los Museos, ¿no? Okay. Entonces, como es parte de la agenda, fue una pieza que estuvo ahí mes y medio, y me comentaba el Departamento de Servicios Educativos del museo, que pues llevaron a niños o formó parte como de este rally de los museos. Va. Y también se presentó en el Teatro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, que le pertenece al Instituto Potosino de Bellas Artes. Allí en el teatro hicimos la presentación del volumen 2. Ok. Entonces fue ahí como una experiencia inmersiva en la que dejamos las luces apagadas y es como pónganse a escuchar este track, así como sucede como una experiencia cinematográfica pero con el sonido, ¿no? Sí, no, porque yo la verdad es que desde que lo topé justamente así lo visualicé, como algo inmersivo, como que está para que le saques... Para que complementes chingón si es tu plan y si lo gustas, o sea, es justamente eso, o irte a sentidos y nulificar la luz o incluso meterle unos visuales que hagan que la experiencia se haga todavía más cabrón. Ya lo pescaste, porque el rollo es justamente hacer que la banda se meta en el mundo interior de las plantas. Bueno. O sea, porque es ¿cómo hacemos para que estas especies que pues no hablan español, y lo digo así, tú me puedas sonar de manera cagada, ¿no? Pero, aterrizarlo. Ajá.
se comuniquen con nosotros. A huevo. Fuera de esta cosa como súper contemplativa y de ir de vacaciones, ir a tomarte fotos, pero ¿cómo lo hacemos para que esa cosa se vuelva como más contundente, ¿no? Entonces, ok, como esta cosa que decía John Cage, artistas sonoros, vamos a nulificar el resto de los estímulos. Es el sonido el que permea. Y esa es como la intención, ¿no? O sea, que la gente como que se sienta como si fuera una célula más. Exacto. de ese proceso. Qué chingón. Oye, y veo que dentro del plan de difusión como tal, lo planeas ir liberando en fechas específicas que tienen que ver con conciencia ambiental, ¿no? Sí, ese es el rollo, justamente para que cada año, y no solo por este tema que es como muy, muy común del trend de las agendas para publicar y para tener más alcance, shalala, esta cosa como más formal, sino para que esté como encaminado y enlazado a esta agenda ambiental, o sea, porque justamente el rollo es eso, o sea, que siga dando como sí, vuelves a lo mismo, que trascienda. Ajá, esa es la intención, ¿no? A mí francamente no me interesa tanto, o sea, si llega a 10 millones de escuchas, qué chido, pero el rollo es más ese cosa que llegue a lo que tenga que llegar, porque es un mensaje que tiene contenido. Exacto. ¿No? O sea, sí tiene algo que decirte y sí tiene algo provechoso para darte a ti, para tu vida, ¿no? Qué chingón. Oye, carnal, y pues bueno, digo, me comentas que está ya planeada, por así decirlo, esta agenda de liberación de las fechas. ¿Qué sigue? O sea, ¿tiene una evolución o tú mismo quieres entrar en otros proyectos que a lo mejor tengan que ver o no? Digo, como a final de cuentas como creador, pues probablemente llegue a otra instancia, pensar como una cosa que involucre ya tocarlo en vivo. Y hacer como una cosa más electrónica y como hacer una presentación así tal cual, o sea, pero de primera instancia como me parecía muy importante como que esto existe como música en un plano de la distribución, ¿no? Y también como en un plano de registro, ¿no? O sea, pensémoslo como una especie de fotografía sonora de San Luis que no existe, ¿no? Y que me parece muy importante como primero exista. Exacto. Y ya después yo creo que probablemente piense en una cosa como más... Sí, cumpliste con esa necesidad del formato, con lo que decíamos hace rato, de tener a huevo que encuadrar en algún punto, ¿no? Esto tiene que existir porque exacto. Ya a partir de ahí te da cierto parámetro para hacer otras cosas que probablemente sucedan, pero por ejemplo, ahorita acaba de salir el 3... Y el 4 sale el 5 de agosto. Entonces quedan otros dos. La idea es que ya viva como por sí solo, porque no sé si tú también como creador o artista sabes que luego uno tiende a alejarse de su obra. Sí. Es como que la dejas que tome vida justamente, ¿no? Es como tu niño cuando egresa de la universidad y ya sabes que va a tomar camino. Huevo. Camina solito, entonces ese es un poco como el deal y que la gente lo abrace. Afortunadamente ha tenido una buena apertura. Luego estaba viendo las estadísticas y fíjate ya como de Estonia, de Singapur, de países de puta, qué chido, ¿no? Qué chingón. Sí. A huevo. Y el rollo es que, por ejemplo, si tú ves el nombre de las especies, pues es el nombre científico. Entonces no te resta más que 3 segunditos, lo googleas y ya sabes de qué especie en concreto estamos hablando, ¿no? Y ya te motiva a la duda, ¿no? A la curiosidad de saber qué pedo con este Simón, entonces ya se vuelve una cosa más didáctica. O sea, además de esta cosa que está chida y que es muy sonora, pues ya tienes como esta cosa medio científica. No, qué chingón. Digo, es que justamente es por lo que yo te digo que yo también siempre apuesto mucho por generar algo a la discusión. Ya está, desde tus medios, desde tu formato, pero generar algo en la discusión. Si la banda quisiera topar más tu proyecto, toparte a ti incluso para tener contacto contigo, no sé cómo lo pueden ubicar tanto el proyecto como a ti en redes sociales. El proyecto lo topan en Instagram como Jaxcan Art, que es Jaxan. Aquí sí ponen el script aquí en la cámara. Art, y en Instagram y en Facebook como Hascan. Y en Spotify nomás le ponen Jaxcan Biocao y ahí van a topar todos los álbumes. También está en YouTube, está en Deezer, está en Tidal, en todos lados lo pueden topar. Qué chingón, pues qué chido que también te diste el tiempo de andar por acá, carnal. Ahí hubo una confusión la semana pasada con la agenda, pero sí, nos quedó, ya se solucionó. No, sí, quedó todo arreglado. Finalmente, ¿algún mensaje? Digo, aparte del mensaje que ya sonoro que has hecho, ¿algún mensaje que quieras dar a la banda que nos está viendo y escuchando? Pues ojalá que lo escuchen y que lo compartan con las personas. No por el fin de distribución, sino porque creo que les puede sensibilizar a ustedes y a muchas personas a una conexión con el mundo natural, ¿no? Que muchas veces se espera, pero que no lo tenemos de manera tangible. Entonces este es un tipo de herramienta que los puede vincular
de una manera espiritual, creo yo también. Qué chingón. Sí, Qué chido que estés por acá, canal. Un gustazo. Gracias, mi Richie. ¿Te gustó el espacio? ¿Cómo te sentiste? Estamos a todo dar. Sí. Además está bien fresquecito. Sí, esa es parte de... para que estén a gusto la banda que llegue por Se acá. queda el deal. Y también qué chido ustedes que se dieron el tiempo de checar este contenido. Sigan aquí al buen Jari y a mí también nosotros como Futuro San Luis, que estamos en todas las plataformas digitales, dándole difusión a proyectos como este, que neta es que vale la pena conocer. Y pues sin nada más que decir, nos vemos la que sigue.